Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, en este portal maravilloso de organizaciones de la sociedad civil que es Anunciación y que dirige nuestra muy querida Tere García Ruiz. Queridos amigos, gracias por el privilegio, lo reitero, a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera, Feital y AP, así como de las delegaciones nacionales e internacionales. En un día importante para nuestra institución, ya que precisamente dentro de 8 días será develada una estatua en la ciudad de Puebla, ya que él es originario de Puebla, nuestro fundador don Antonio Sáenz de Miera, y bueno, en el contexto del centenario de su natalicio, se va a develar una escultura bellísima que hizo el maestro Lorenzo Rafael, y va a ser develada en Casaguayo, allá en la ciudad de Puebla. Les agradezco, les comparto, y bueno, la bienvenida al maestro Sánchez Mena, Rodolfo Sánchez Mena, un referente del análisis inteligente con una dosis de datos extraordinario. Yo creo que pocos periodistas tienen ese bagaje y esa calidad de desmenuzar un análisis, pero además de una forma en que nos invita a adentrarnos y a reflexionar. Un privilegio, maestro queridísimo, que esté con nosotros. Gracias por invitarme de nueva cuenta a esta maravillosa expresión del periodismo moderno, que es patrocinada por el Club de Periodistas y desde luego por la revista Voces del Periodista, que es, sin lugar a dudas, una revista de corte internacional con lo mejor de la información y que nos da a conocer en cada edición el acontecer mundial y su impacto que tiene en México y el lugar que va ocupando nuestro país en los sucesos internacionales, ya destacando como potencia. Pues muchísimas gracias, y al contrario, aquí es agradecerle a usted y agradecer a Anunciación, porque Anunciación, gracias a la Fundación para la Promoción al Altruismo, es que nos alberga en este espacio maravilloso, que además Tere García Ruiz también es directiva del Club de Periodistas de México. Un privilegio. Maestro querido, el contexto, por favor, del acontecer, como mencionamos frecuentemente con nuestros queridos amigos, el decir que realmente ya no nos podemos estar alejados, no nos podemos abstraer de los acontecimientos internacionales. Todo tiene una lectura geopolítica que se aplica de una u otra manera de acuerdo precisamente a la geografía. En este caso, ¿qué nos puede usted decir en torno a la visita del señor Joe Biden a nuestro país? Bueno, la visita que hoy tenemos precisamente del secretario de Estado, Joe Biden, pues es muy importante porque no nada más está tocando la agenda bilateral, es decir, dentro de la agenda bilateral, pues hay temas muy precisos, muy definidos, como son los asuntos de orden migratorio, como es el reforzamiento, el interés que tiene Estados Unidos de ampliar el intercambio en materia de estudiantes, tanto de los Estados Unidos o de toda la región, Canadá, Estados Unidos, con México, número de estudiantes mexicanos que amplía sus conocimientos del inglés, realiza maestrías y doctorados y postdoctorados en los Estados Unidos, no es destacado en relación con otros países que tienen una fuerte presencia en los Estados Unidos. Sin embargo, pues hay otros temas que sin lugar a dudas son parte muy importante de la visita de Joe Biden, como es el caso que hemos venido analizando de Michoacán como un escenario de guerra transnacional
y también la nueva situación que se ha presentado de violencia desbordada en la frontera con el estado de Tamaulipas. Ahora, en el caso de Tamaulipas, se nos presenta el diagnóstico que se nos presenta para dar a conocer el nuevo plan de seguridad con una nueva estrategia, lanzada con una nueva estrategia. Pues el diagnóstico es muy pobre. Se nos dice ahorita que obedece a una confrontación entre grupos que se están disputando el territorio. Sin embargo, Tamaulipas es mucho más que eso. Si, como nosotros sabemos, si toda la región, tanto Tamaulipas como los estados colindantes, tanto en la frontera norteamericana de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y por el lado del Golfo de México, pues el recurso abundante es el gas shale, ¿sí? Y el gas shale se ha convertido hoy en un motor de la nueva revolución energética que impulsan los Estados Unidos como parte de su estrategia para reposicionarse en el mundo. Pero también Joe Biden, que es muy importante, viene en respuesta a la visita que hace unos días hizo el canciller ruso a la región, en visita preparatoria del presidente Vladimir Putin, que hará lo propio en Nicaragua, en Cuba y en dos países que no tienen el peso que tiene Argentina y Brasil, como es Chile y Perú. Sin embargo, fueron elegidos porque las potencias intermedias hoy juegan un papel fundamental en el nuevo rediseño del mundo multipolar. Es decir, a partir del mundo post-Crimea, los países, las potencias intermedias como Chile, como Perú, juegan un papel hoy de manera destacada. Entonces, la presencia del presidente Putin en estos dos países, Chile y Perú, tendrá un papel muy importante en el rediseño geoestratégico y geopolítico del mundo multipolar, con acuerdos que en materia de orden económico, si Rusia está lanzando una ofensiva para tener acuerdos de libre comercio y de otra naturaleza en materia de inversión y de intercambios económicos. Pero también, tras la visita del presidente Putin, vendrá también el presidente chino, Entonces, es decir, estas dos visitas, pues, llaman poderosamente la atención, porque es un despliegue muy importante en respuesta a la situación que está viviendo Ucrania, de una presión por parte de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Maestro, perdón, obviamente en este contexto de lo que se está viviendo, que comenta usted en Eurasia, como dicen, la nueva configuración, es que estamos viendo además un acercamiento importantísimo de Rusia con China, además el que ya van a hacer intercambio económico con su propia moneda, haciendo a un lado el dólar. Otra cuestión y circunstancia también el propio gas y el nuevo acuerdo con China. Y también en lo que usted comenta de esta visita de Vladimir Putin a Nicaragua, a países pues de Centro y Sudamérica también, sin olvidar, por ejemplo, que Perú es una potencia en gas, precisamente en gas shale, y por otro lado, también en lo que va a ser un canal, precisamente un nuevo canal en Nicaragua. En Nicaragua, claro, en donde Rusia y China van a ser asociados. Pero déjeme decirle que este escenario aparentemente es un escenario tranquilo, ¿sí? Y es un proceso de cambio tan profundo como el que estamos viviendo al entrar
ya avanzar en el siglo XXI, las cosas no son tan fáciles. Es decir, no son tan fáciles porque hay una respuesta, una ofensiva también por parte de los Estados Unidos, pese a que con todo y que se insiste en que es una potencia que va en retroceso, y el avance singular que tiene China y la propia Rusia, hay respuestas como las que vamos a comentar. Es el caso de India. India juega un papel fundamental en el diseño de los BRICS. Es decir, el RIC, que es el corazón, la parte estratégica de los BRICS, ha sufrido un cambio profundo con las elecciones pasadas. Entonces, la respuesta a la alianza chino-rusa, hay una contraofensiva en la India. Una contraofensiva en la India muy interesante al derrotar en las pasadas elecciones el partido del Congreso, que ha sido el partido histórico, el partido de la independencia de la India, y que lo llevó a la India al cuarto o el tercer lugar de la economía mundial, y que se pronosticaba que sería posiblemente la primera potencia y que llegaría en un momento dado a superar a China. ¿Qué tiene que ver con todos nosotros esto? Lo vamos a ver con más calma, porque los hechos no son aislados, tienen serias repercusiones, como lo vamos a ver. Maestro, incluso se ha hablado de la adhesión de Argentina, de una posible adhesión de Argentina a este grupo, ¿no? Claro, debemos entender que a partir del mundo post-Crimea, hay unos nuevos BRICS, ¿sí? Hay un rediseño como el que está planteando los mismos Estados Unidos, y están construyéndose nuevas alianzas. Esto no es un escenario fijo, es un escenario cambiante a gran velocidad, y en donde las acciones tradicionales norteamericanas se dejan atrás y a veces se repiten aparentemente las jugadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos el juego electoral ha sido una parte muy importante de su arsenal geoestratégico. En el caso, por ejemplo, de Alemania, cuando la guerra de Irak y la alianza francesa y alemana fueron un obstáculo muy fuerte para hacer sólida la presencia de los Estados Unidos en la guerra contra Irak, en el caso del presidente Bush, Estados Unidos respondió apoyando a la actual canciller Angela Merkel y contribuyendo a la derrota del Partido Socialdemócrata con el Partido Democristiano, que hoy está al frente Angela Merkel. Entonces, la alianza que tenían en los Estados Unidos con Francia y Alemania la revirtieron y se ha constituido un fuerte aliado en el caso de la OTAN, ahora en los acontecimientos de Ucrania, para presionar en este nuevo rediseño geoestratégico, como lo estamos viendo en el caso de India, que fue derrotado con el Partido Popular de este señor de nombre Modi, ¿sí? El señor Narendra Modi es al frente del Partido Popular, logró obtener el mayor número de escaños y gobernará sin ningún obstáculo, con el apoyo muy fuerte de la ultraderecha hindú y de los hombres más ricos de la India, ¿sí? O sea, una vuelta totalmente, un cambio, un giro total, que yo creo, o qué tanto puede ser y fue realmente libre, o qué tanto fue inducido en todos estos contextos que estamos viendo del intervencionismo, ¿no? ¿Qué tan visible fue o no? No, definitivamente ahí tenemos que ver que es parte del diseño que estamos viendo de cómo se operan estos nuevos escenarios. Es decir, esto no puede ser
una acción meramente local. Es decir, ahí hay una serie de ingredientes de diseño estratégico y cuyo resultado nos lleva a esto, por lo que nosotros podemos aventurar una serie de escenarios geopolíticos futuros, ¿sí?, de riesgo, como podría ser una futura guerra con Pakistán, y que esto generaría un incendio en toda la región, pegando en las fronteras de China. Sí, estos son severos riesgos que estamos advirtiendo desde este momento y que presionan para los acuerdos, sí, con China y con Rusia, porque finalmente las grandes potencias tienen intereses comunes y no están dispuestos a llegar a una guerra fría, a una guerra caliente, a un enfrentamiento total. Y además, queridos amigos, no podemos soslayar cómo han sido utilizados, porque han sido utilizados independientemente de que existía, pero ha tenido un detonante interesante en cuanto al análisis y muy lamentable, y que no se han tomado en cuenta las repercusiones que puede hacerse de una promoción a el extremismo islámico yihadista, a los yihadistas islámicos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué habla usted de Pakistán? Porque se está hablando de un contexto y armas no convencionales. En algún programa en este mismo espacio, nuestro director Maurice Salum comentaba precisamente que se está utilizando esto a estas personas, obviamente es como un arma, un ejército muy barato, digamos, porque es gente que, respetando todas las religiones, ¿verdad?, y cuestionando que más que religión es más bien un movimiento político, porque tiene leyes, porque exige que se apliquen las leyes. Entonces no puede ser directamente una religión carece de ellas. Y en este caso, pues el Islam, vemos por ejemplo, los Emiratos, que los Emiratos son, existe un grupo suficiente de personas de personas que crean en el Islam, para que dicten sus propias leyes, soslayando las que hubiese en esa región del mundo, digamos. Me refiero a esto por el contexto que tiene que ver y la religión y cómo puede ser desgraciadamente utilizado en todos estos nuevos desórdenes, porque no son órdenes, son desórdenes mundiales, maestro. No, definitivamente tu planteamiento apunta a una parte medular del problema. O sea, estás abriendo y estás señalando el arsenal que hoy forma parte de las guerras modernas. ¿Este arsenal de qué está compuesto? Un arsenal de guerras interétnicas, de elementos de carácter religioso, ¿sí?, o parareligioso, en donde los conflictos se avivan con todos estos elementos, ¿sí?, y que los hacen chocar y que se utilizan sin lugar a duda por los centros de inteligencia y los aparatos modernos, porque las armas hoy, esas son precisamente, el instrumental es un instrumental humano, ¿sí? El hombre se convierte en una eficiente arma de guerra. Y en el caso, por ejemplo, todo esto lo hemos estado viendo en el caso de Michoacán, cómo se emplean este tipo de armas. Pues vamos a regresar, queridos amigos, no tardamos, y precisamente no olvidar que en este tipo de armamentos no convencionales están también los medios de comunicación. Y por cierto, en un comunicado que salió por Wikileaks, Julian Assange comenta que la NSA precisamente interviene en todos los aparatos celulares, en todos estos, el suyo, el mío, el de todos, en México, de acuerdo a esta información. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en este maravilloso portal de anunciación con ustedes. El privilegio de estar con el maestro Rodolfo Sánchez Mena y su análisis, el contexto internacional y del que ya no puede soslayarse ni hacerse a un lado absolutamente nadie. En estas lecturas, en esta aplicación de las nuevas guerras no convencionales, comentaba el maestro que a partir post-Crimea, sí, y yo quiero subrayar la importancia que ha tenido el pueblo sirio al haber soportado, al ser mártir y seguir soportando todo un diseño que lo que hizo es poner en evidencia como nunca antes las mentiras. Obviamente la mentira es un arma no convencional, porque al hablar de medios de comunicación, ¿qué es lo que se comunica? Entonces a veces se comunica para informar y a veces se comunica para incomunicar, para hacernos ser islas, estar aislados. Vamos viendo todo un diseño que se tiene de diversas maneras, de diversos estándares, tanto informativo como al hacernos perder la capacidad de asombro, con baja calidad en contenidos, con violencia extrema en la televisión. Esto lo vemos de una manera terrible, ya lo abordaremos en otros temas. Entonces sería y habría una dislexia absoluta, como lo hay en otras cosas, pero aquí, digamos, yo no creo que sea tan involuntaria, si se está viviendo escenarios tan difíciles y que desde los propios medios, al menos estoy hablando y también muy específicamente de México, no se cuidara, no porque fuera censura, que no se maneje ese argumento, que se exija calidad en los contenidos. Ahora, volviéndonos a este contexto internacional, a las mentiras, a los fanatismos que se utilizan como armas no convencionales y de las que nos hablaba el maestro Rodolfo Sánchez Mena, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, queridos amigos, preguntarle al maestro qué pasa y qué hay detrás de este contexto en el que hablaba él sobre Pakistán y la India. Lo escuchamos, maestro. Bueno, otro escenario de riesgo es precisamente que el nuevo primer ministro de la India, como ya lo había hecho cuando era gobernante de su provincia, desate una persecución contra los musulmanes. India, con algunos musulmanes. Contra ¿no? algunos grupos, musulmanes, contra algunos grupos radicales. Algunos ¿no? grupos musulmanes. Es decir, ¿en qué sentido, qué finalidad tendría esto? Bueno, India tiene la mayor parte de población, es uno de los países con más población musulmana del mundo. O sea, tiene aproximadamente 163 millones de habitantes musulmanes, que no es poca cosa. Entonces, si en el contexto de una confrontación con Pakistán, los dos países tienen armas atómicas, ¿sí? Esto pues daría lugar a que se extendiera la guerra de Afganistán-Pakistán, ¿sí? Que actualmente conducen los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN a toda la región. No sería el propósito posiblemente si esto sería para presionar a China, pero el otro escenario derivado de ello, bueno, pues sin lugar a dudas es decir, fortalecer, hacer un cambio, hacer un viraje de la India hacia como aliado norteamericano. Ahora, ya en el terreno de esto que con toda razón planteabas, del problema del manejo de los medios como instrumento de guerra, es muy importante en el caso de Michoacán. En los últimos meses de este conflicto se ha visto con toda claridad toda una serie de acciones de manejo informativo que es muy importante abordar. En este número, el próximo número de la revista Voces del Periodista, abordamos dos temas que son muy importantes. Uno, cómo el conflicto está desenvolviéndose hacia el paramilitarismo y la parapolítica. ¿Qué es la parapolítica? La parapolítica implica un fuerte riesgo para el país. La mezcla es la alianza de los políticos con el narcotráfico y con grupos violentos. Esto implica un serio riesgo
para nuestro país en esa especie de laboratorio que tenemos en Michoacán. ¿Cuáles son estos grupos paramilitares? Bueno, el grupo paramilitar más obvio que tenemos enfrente nosotros, porque no sabemos cómo vaya a desenvolverse, es la formación de los policías rurales, que es la fórmula que encontró el comisionado de seguridad en Michoacán para darle salida a la supuesta desmovilización que se iba a dar del grupo de ciudadanos que se levantaron en armas contra los caballeros templarios, las guardias rurales, las famosas autodefensas. Sí, de esto se está propiciando un escenario donde llevaron al doctor Mireles a crear, aliado con otros grupos que han venido como disidentes y como activistas en el país, a proponer la creación de un grupo de autodefensas a nivel nacional, pero de carácter desarmado. Esto está en camino y ya está anunciado, y se proponen realizarlo en una universidad privada donde su rector jugó un papel muy importante para el levantamiento zapatista y que llevaría nuevamente a conectar a Michoacán con el eje de tensión que está constituido por Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Esto le daría, activaría como si fuera una zona telúrica, es una zona telúrica política de alta violencia, vendría a reactivarlo. Por el otro lado, los grupos constituidos en policías rurales y que ahora se han dado a conocer y que se están integrando, provienen de un supuesto acuerdo que es un acuerdo del 14 de abril que se firmó en Apatzingán para que los autodefensas, se dijo en ese momento y se publicó a 8 columnas en la mayor parte de los periódicos de México, que sería para que se desarmaran los autodefensas. Bueno, pues esto fue una simulación. Aquí estamos encontrando ese tipo de lenguaje, ese tipo de manejo de medios, en donde opera la desinformación y la contrainformación. Y es... Maestro, ahorita que usted como especialista en temas de inteligencia precisamente, ¿por qué no nos explica lo que es la contrainformación? Bueno, es decir... Perdón, nada más en breve, ¿no? Para que en los dos temas estamos hablando nosotros de tema de propaganda de guerra, porque esto es un escenario de guerra. Exacto. Y dentro del escenario de guerra lo que se maneja es propaganda de guerra. Entonces, gracias por ponernos en contexto. Ahora, más aún. Contrainformación. Estamos hablando nosotros, es decir, me pregunta un amigo, ¿un cañón es un arma estratégica? Le digo, pues depende para dónde apunte. Digo, si apunta contra mí, pues ¿quién me la apunta? Así es la contrainteligencia. Sí, la contrainteligencia depende de quién la utiliza. En este caso le pregunto, ¿es deliberado esta confusión? ¿A quién beneficia? Porque de alguna forma vemos una falta de aseo, de alguna forma se pudiera decir. Gran parte de nuestros queridos amigos, o al menos yo así lo he percibido en el programa de radio Voces del Periodista, en las llamadas telefónicas, en los correos, en fin, perciben como no hay una credibilidad. Es importantísima la credibilidad, no como dogma de fe, sino por elementos de confianza en la información oficial que se da. Bueno, vemos un actor acá que dicen que van a desarmar, luego que siempre no, luego que son policías rurales. Por otra parte, vemos a una persona que la detuvieron a lo mejor también para protegerla, o la detuvieron por una injusticia o porque no encontraron elementos, o sea, está todo revuelto. Hablamos de este señor Hipólito Mora, hablamos del doctor Mireles, usted nos dice, hay otro personaje que ellos mencionan mucho que es el famoso gringo, y entonces el americano. El americano, son diferentes elementos. Y nos vamos viendo cómo
una buena parte de la opinión pública se está yendo por una especie de grupo al que no se ha respetado la palabra con ellos, o sea, se ha de alguna manera victimizado, voluntaria o involuntariamente. Hablando de contrainteligencia y contrainformación, esto será deliberado, crear esta confusión, mar de elementos. Definitivamente. Bueno, acá lo que priva, afortunadamente para nuestra gente en el país, es que tiene un sentido común muy agudo. Por el otro, pues sí se requiere que, por ejemplo, el Club de Periodistas, con todo este equipo fabuloso que tiene, pues que trabaje estos filtros que son fundamentales para que la población, a la hora que está viendo un programa de televisión, a la hora que está escuchando un programa de radio, que está leyendo un comunicado, que está leyendo un periódico, bueno, pues que no sea víctima, ¿sí? Que le entre renglones, ¿no? Claro, y que tenga estas nuevas armas de su parte, para que no sea objeto, ¿sí? Para que no sea objeto pasivo, como se pretende, y que se coloque a él y que lo coloque de manera como aquellos que todos se dicen, no, bueno, pues es que le dicen, necesitas razonar, no nada más ver televisión, por favor, ¿verdad? Y cierto tipo de televisión, ya sabemos las marcas de televisión que nos llevan a esa situación, que nos hacen perder completamente la perspectiva de la realidad. Y por cierto, nada más en el contexto, veía yo ayer, insisten en decir el dictador Bashar el-Assad, por hablar de esta cuestión que ha sido tan clara, cuando sabemos que es el nacionalista, tendrá sus peros y sus asegúnes, pero realmente el pueblo lo ha arropado de manera muy importante y eso también hay que analizarlo. ¿Pero a qué me refiero? A que se etiqueta y se cataloga. Entonces hay que tener mucho cuidado, precisamente porque eso está pasando también ahorita en Ucrania, y por cierto con 2 periodistas rusos que han sido secuestrados, que están siendo utilizados, de los cuales se mienten, no, hay una dobles acciones y dobles lecturas que se están dando y que es parte de todo esto. Por eso es importantísimo los elementos para fortalecer nuestro músculo de análisis, maestro. Claro, bueno, sí, uno de los objetivos fundamentales de la guerra de la información es ganar la mente y ganar los corazones, ¿no? ¿Sí? Usted gana la guerra moderna cuando conquista el corazón y la mente de las personas, ¿sí? ¿Sí? O las anula, ¿verdad? O sea, los deja fuera de combate porque no tienen una información alternativa, crítica, con la que puedan responder. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, o sea, hay un señor que se convierte en el teólogo, en el papa de la información y que decide quiénes son los autodefensas buenos y los falsos, ¿no? Los verdaderos y los falsos, ¿verdad? Entonces los filtros son a partir de ciertas categorías que se establecen y con los que se delimita la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pues a partir del 10 de mayo, sí, los autodefensas van a ser los que se convirtieron en buenos con uniforme, que traen las insignias de la policía, pero esto no es suficiente para ir más allá de la realidad que nos están mostrando, porque tras de eso hay 4 tipos de policías, completamente diferentes. En Tancítaro, que es la capital de los aguacates, están creando una policía de élite, que es un peligro para Michoacán y para otras partes del país. O sea, ¿cómo se va a regular esta policía? ¿Cómo se va a normar? ¿Qué riesgos implica para la población crear rambos? ¿Sí? Cuando sabemos que el descontrol que generan grupos como los que conocemos hoy como Zetas, que originalmente eran los caiviles mismos, que son grupos de élite del ejército mexicano y que fueron a dar al crimen organizado. Entonces,
Esta es la circunstancia por la que pasa Michoacán. Sabemos que el problema y la solución no es fácil por parte del gobierno. También hay que tomar en cuenta una serie de esfuerzos, no hay que ser maniqueos, dividir entre buenos y malos también. Yo le creo al gobierno y yo no le creo en absoluto al gobierno. O sea, hay una realidad y hay que penetrar críticamente en la realidad y comprender las limitaciones que tiene el propio gobierno, ¿sí?, para transformar esta realidad, y que no se puede resolver de la noche a la mañana. Y que todos los que están involucrados ahí, bueno, pues tienen un perfil, hay que conocerlos, hay que alimentarnos de información, saber quiénes son estas personas y no nada más guiarnos por lo que dicen los medios. Queridos amigos, hay que hacer dieta informativa, una dieta saludable. Hay que discriminar lo que no es saludable, aprendiendo a reconocerlo. Muchísimas gracias. Les quiero entrañablemente, gracias a mis compañeros aquí en el estudio de Anunciación. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Gracias a Tere García Ruiz. Gracias sobre todo a ustedes al análisis extraordinario del maestro Rodolfo Sánchez Mena. No se les olvide que estamos todos los días en Voces del Periodista Radio, en las 7:60 de AM en la Ciudad de México, pero también en las frecuencias de Organización Editorial Mexicana en el interior del país, así como las del gran grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Lean Voces del Periodista. Les quiero entrañablemente. Gracias.